un instante vamos a invocar a nuestro Padre del Cielo con las palabras que Jesús nos ha enseñado, todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muy buenas tardes a todos. Ayer ya inició don Salvador la charla o la exposición del tema de las jornadas y veo que hay muy buena presencia y representación. Quiero agradecer a todos los movimientos y asociaciones que habéis unificado vuestras tareas y vuestro plan, vuestros programas, adaptándolo y asimilándolo al programa de la diócesis. Creo que es bueno que hagamos este ejercicio, siempre en cursos próximos también, que forme parte de la formación de los movimientos y demás, las actividades de este tipo que propone la diócesis, porque también unificamos trabajo y sobre todo dirección de los proyectos que el Señor nos va enriqueciendo cada año. Así que felicidades, muchas gracias y a seguir en esa sintonía diocesana de unirnos a las actividades propuestas para todos. Quiero agradecer a don Salvador que esta mañana de ayer, también por la mañana, a los sacerdotes les ha hablado del mismo tema, por lo tanto más tiempo y naturalmente profundizando en cuestiones un poco más específicas y ahora también de forma muy generosa, pues son 2 días muy intensos, 2 conferencias por la mañana y una por la tarde, pues para un conferenciante es duro. Así que muchas gracias, don Salvador, primero de haber aceptado venir a Málaga y después de también aceptar este reto de tantos laicos y laicas que desean beber de las fuentes. Y además vamos a seguir a oírme esta segunda parte, deseando que todos profundicemos. Estas jornadas ya saben que están en la dirección de las prioridades pastorales de este curso, cuya tercera prioridad es precisamente el profundizar, vivir, beber de la palabra de Dios. Vamos a empezar este curso como un primer paso, lo seguiremos en pasos sucesivos y este año, ya supongo que lo saben, lo que vamos a pretender es formar personas que puedan el curso próximo llevar grupos de lección divina. Para eso ya se ha dado información, me parece, pues os se dará a través de las escuelas teológicas que están por toda la diócesis y otras que se puedan hacer, otros encuentros de formación. Intentaremos que haya gente que se prepare haciendo experiencia de la lección divina, entiendo que tiene que ser guía o coordinador, tiene que hacer primero la experiencia. Por tanto, hay unos cursos programados durante este curso pastoral, unos ejercicios, un programa de aprendizaje del método de la lección divina, para que a partir del próximo curso vayamos formando grupos en las distintas parroquias, movimientos, asociaciones, cofradías, etc. Ese sería el segundo paso, que ya lo decimos desde ahora. Por tanto, ya les animo a que muchos de ustedes hagan este curso, esa preparación, primero que va muy bien individualmente para cada uno, y después como servicio a los demás. Así que hoy, digamos que ayer y hoy, en estas jornadas, esto es el punto de arranque de otros encuentros y de otras actividades que
tocando esa prioridad, el tema de la palabra, la centralidad de la palabra de Dios en nuestras comunidades queremos hacer. Y nada, os doy la palabra a vosotros. Buenas tardes, buenas noches. Saludamos de nuevo. Gracias por vuestra presencia y también a los ponentes. Me impresiona cuando hay una presencia así, que se ve, que sigue y que tiene interés. También quiero saludar a don Jesús, personalmente por obligación, porque es el obispo, que hace muchísimos años que nos conocemos. Hemos estado juntos en Roma y hay muy buena amistad. Para mí es realmente un gesto amable poder estar aquí con vosotros. Vamos, invitación. Bien, vamos a continuar lo de ayer, pero con esa pregunta que ponía el programa relatado por nuestro amigo Gabriel. Recordad que hoy pone el programa cómo hacer posible que nuestras celebraciones litúrgicas tengan más presente la palabra de Dios que se proclama. Un poco tocando también un tema más práctico. Aunque evidentemente lo que os he ahora hablado de la lección divina, la palabra es mañana, además una gran especialista, que también fue experto del sínodo como consumidor, y nos conocemos también muy bien, pues ayudará también a lo que quiere decir eso de la lección divina. Yo insistiré hoy, sobre todo, a partir de la Verbum Domini, de esta exhortación de la cual hablábamos ayer, y la presentábamos de una manera general, yo para los que la tengáis, pues queréis repasarla, una parte de la segunda parte. La segunda parte de la primera habla de la palabra de Dios, más teológicamente. La segunda es la palabra en la Iglesia. Verbum Iglesia. Pues quisiera subrayar algunos puntos en esta sesión, como nosotros, como Iglesia que somos aquí, yo en la diócesis de Málaga fundamentalmente, cómo esta palabra puede incidir en la Iglesia que habita y que vive en Málaga. El texto inicial pone una referencia al prólogo del Evangelio de Juan, dice: a cuantos lo recibieron les da poder para ser hijos de Dios. La palabra no es puramente palabras bonitas, retóricas, sino que la palabra de Dios tiene una capacidad de germinar en nuestros corazones. Es muy importante, como veremos con los amigos. Aquí, en este documento, el Papa nos da como unas pistas concretas de cómo hacer posible la lectura de la palabra en la Iglesia. Y una primera, como un vademecum, como unas guías, para cómo podemos leer la palabra de Dios en la liturgia. Claro, fundamentalmente los cristianos donde celebramos, más importantemente, es en la Eucaristía. Por lo tanto, de alguna manera, la lectura por excelencia de la palabra de Dios la tenemos en la Eucaristía o en otros sacramentos también, aparte de una posterior grupos de lectura de la Biblia. Pero esta insistencia, pienso yo, en la lectura hecha en Iglesia y sobre todo en torno a los sacramentos, particularmente la Eucaristía, es muy importante. Por eso, en el número 52 de la Verbum Domini comienza con ese título: la liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro que está solo, no se debería vender en las librerías, no se debería de pagar, ¿no? Pero probablemente un libro que debería ser un libro que, aunque sea de dones espirituales, que se da para la primera comunión, para la iglesia. Es un libro de Iglesia, en la Iglesia. Es un libro que su sentido es leerlo, proclamarlo, celebrarlo en Iglesia. Evidentemente, pues lo estudiamos en nuestros centros para poderlo mejor conocer. Pero es un libro de Iglesia en Iglesia. Y por eso la palabra de Dios tiene una función fundamental tener en cuenta en la Iglesia en la cual se está celebrando. Por eso no es la palabra de Dios sola, sino la palabra que está dentro de la Eucaristía, dentro de la Iglesia, y por tanto dentro de lo que es la misión de esta Iglesia. A partir del número 52 se nos da, por tanto, unos elementos importantes de subrayar. Este número, el Papa recuerda una cosa que el Concilio Vaticano II dijo, que es importante recordar cuando, hablando de la liturgia, el documento sobre la liturgia, el número 7, el Papa, el
Concilio Vaticano II hablaba de dónde está presente Jesucristo en la Iglesia. Luego decir, bueno, pero siempre está presente. Él iba explicando las diversas presencias. Está presente en los ministros ordenados, está presente en el pueblo de Dios convocado por el bautismo, está presente en la Eucaristía, particularmente en el pan y el vino consagrados, y nos dice también, está presente en la palabra de Dios. Es una cierta novedad, los católicos, como ayer anuncié, lo habíamos perdido un poco, esa tradición de recordar que es la palabra de Dios, porque nos parecía que era muy protestante. Esto no es protestante, es cristiana la palabra de Dios, ¿no? Pasa que los católicos, como decía ayer también, sabemos que la palabra tiene una dinámica que va al sacramento, diferente de los protestantes, con todo el respeto por ellos. La tradición católica ve que la palabra no es nunca sola, porque, como veremos, la palabra siempre termina en torno a una mesa. En ese sentido, es la forma católica de leer la palabra de Dios. Aún en un grupo que solamente hacemos lectura de la Biblia, esto nos lleva a la Eucaristía, o cuando una liturgia de las horas misma, toda tiene una dinámica que va hacia la Eucaristía. Esta es la forma católica. La forma católica que después leeremos, recordaremos en un texto precioso, quizá uno de los textos más preciosos del que hoy es su santo, San Lucas, el texto de Maús, que nos da precisamente la conexión entre palabra y Eucaristía. Bien, esto sería por tanto una primera anotación, importancia que tiene también, evidentemente, que es una presencia real, diferente de la Eucaristía, porque la Eucaristía es sustancial, una forma más fuerte, más plena, pero es una presencia real de Jesucristo. Es decir, que cuando escuchamos la palabra, no escuchamos una propaganda o una poesía muy bonita, sino algo que tiene, que genera en nosotros una nueva situación. Es como lo que recuerda la carta a los Hebreos, que al inicio dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. O cuando el libro de Isaías 55, que leemos algunas veces, dice que la palabra de Dios es como el agua en la nieve, que cuando caen fecundan la tierra directamente. El agua no es un agua que desaparece, sino que afecta, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Y por eso, la Rerum Domini, este documento sobre la palabra de Dios, subraya la íntima conexión entre los sacramentos y la palabra de Dios, sobre todo la Eucaristía, esa unidad íntima entre palabra de Dios y Eucaristía. Y por tanto esa cuestión importante y podríamos decir, la similitud que esto será en el número 54, se afirma genéricamente de la relación entre palabra y sacramentos, se ahonda aún más cuando nos referimos a la celebración eucarística. La íntima unidad entre palabra y Eucaristía está arraigada en el testimonio bíblico. Y aquí nos dan dos ejemplos de dos textos que me permitiréis, lo repasemos ahora, aunque son un poco conocidos. El primer texto es de capítulo 6 de San Juan. El capítulo 6 de San Juan es el famoso discurso del pan de vida, la multiplicación de los panes según Juan. Pero Juan nos da más narración, los evangelios sinópticos son más austeros en la narración. En cambio, Juan nos da la narración de la multiplicación y todo un discurso, el famoso discurso pan de vida, cuando Jesús, capítulo 6, versículo 35, dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creeréis. Todo el que venga vendrá a mí. Yo soy el pan bajado del cielo. Recordad ese texto precioso del capítulo 6 de San Juan, y que siempre se ha entendido referido a la Eucaristía, pero también a la palabra de Dios. El pan de la palabra, ¿qué se dice esto? El pan de la palabra, no es el pan de la Eucaristía. Ya el profeta Oseas decía que había sed del pan de la palabra. También la tradición de la Iglesia ha visto en ese texto no solamente la referencia a la Eucaristía, sino también a la palabra, en ese sentido, dando constante. Pero siempre hay una referencia. Sabéis que es un texto interesante porque al final hay un momento dramático, uno de los momentos más dramáticos del Evangelio está al final de ese texto. Cuando
la gente no lo entendía, comenzó a marchar. Y Jesús nos dice a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. El pan del cielo es palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. O sea, de alguna manera también ellos querían marchar. Al final Pedro es otro de los lugares importantes del Evangelio, donde, aunque no acababan de entender exactamente a Jesús, comprendieron que cuando estaba hablando del pan, estaba hablando de su palabra, que daba vida eterna. Este es un texto que se refiere, muy importante para comprender esa correlación entre palabra y Eucaristía. El otro texto es el famoso texto de San Lucas, precisamente decía hoy San Lucas, sobre el Emaús. ¿Lo recordáis? Quisiera subrayar un poco algunos elementos. Es un texto interesante porque parte de una cuestión que a veces a nosotros también nos puede plantear. Oh, pero yo no he visto a Jesús resucitado. Había gente ya de la tercera generación que se llama del Nuevo Testamento. Bueno, sí, tu papá o tu abuelo has visto. ¿Has resucitado? Pero yo no. Y el papá o el abuelo dice, nos pasó una cosa parecida con los Emaús. ¿Y qué es lo que pasó con los Emaús? Una narración preciosa, aún literariamente, marchaban de Jerusalén. ¿Sabéis que el Evangelio de Lucas, cuando marchan de Jerusalén, malo, en Jerusalén hay la salvación? Si se marcha de Jerusalén, quiere decir que uno está ya desencantado. Y él se aproxima, recordad, como peregrino, no le reconoce. ¿Y qué dicen ellos? Lo de Jesús de Nazaret, nosotros esperábamos que él sería el liberador de Israel. Estaban desesperados, no funcionaba esto. Nos marchamos de la ciudad de la salvación que es Jerusalén. Esperábamos, ya no esperamos. Y por eso nos vamos. Dice, nosotros esperamos, pero con todo esto ya estamos al tercer día que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres, y es muy importante porque el primer testimonio es de las mujeres en la resurrección, de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo, viviente. Vieron una revelación, la palabra de Dios, de lo que estaba viendo. Entonces, ellos, pero después, algunos de los nuestros continúan, fueron también al sepulcro, lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Las mujeres no habían dicho que la vieron. Vieron que habían tenido una revelación que era de bien, un poco diferente. Continúan entonces, Jesús empieza a hacer divina lectura creyente. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo estaban? Desesperados. Nosotros desesperábamos, por eso marchamos de Jerusalén. Empieza a leer, dice el texto, a partir de Moisés y de los profetas. Les explicó todo lo que se refería a él en las Escrituras. O sea, una lectura sobre Cristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también se puede hablar de Cristo, porque es preparación. Les dice, sí, todo lo que el Antiguo Testamento decía sobre el futuro del Mesías. Tanto, lectura de la palabra de Dios. Segundo, llegaron cerca de la aldea a donde iban, él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos ya terminaron diciendo, quédate con nosotros, porque atardece, el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos, quédate con nosotros. La hospitalidad, sino fundamental, de Maús. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y solo iba dando. Hizo la Eucaristía. La palabra lleva a la Eucaristía. Y entonces, fijaos, antes el versículo 16 nos ha dicho que los ojos no reconocían a Jesús. Y ahora llega el momento, el versículo 31, que es con gran inclusión, no lo reconocían, ahora sus ojos se abrieron y lo reconocieron.
¿Qué es lo que hizo posible reconocer a Jesús? Escuchar la palabra, celebrar la Eucaristía. Como viviente en la palabra. Porque después ellos dicen, no estaba en nuestro corazón ardiente mientras nos hablaba de las Escrituras. Es decir, que cuando escuchaban la Escritura se cambiaba su corazón, se estaban convirtiendo, sentían que merecía la pena. Y después dirán a los apóstoles que los encuentran en Jerusalén, y lo hemos reconocido en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía. De alguna manera lo reconocen aparte de la palabra del sacramento. Y por eso Jesús lo pueden reconocer. ¿Cómo lo reconocen? Como viviente. Nosotros los ojos nuestros, cuando celebramos la Eucaristía, cuando escuchamos la palabra de Dios, con ojos de la fe, son capaces de reconocer en aquella palabra más que una palabra humana, palabra de Dios, aquella Eucaristía más que un pan y un vino, sino la presencia sustancial de Jesucristo a través del pan y el vino eucarísticos. Esa división de una nuevos ojos de la fe. Esto nos da una pista muy, muy importante de conexión entre palabra y sacramento, y otra es los ojos de la fe. La lectura de la Biblia ha de ser hecha siempre con los ojos de la fe. ¿Qué quiere decir los ojos de la fe? Sabiendo que son textos que nos llevan a Jesús. Fijaos, cuando Jesús explica a aquellos su desesperación, dicen todos los textos que iban hacia el Mesías. En ese sentido, por tanto, lo subraya. Digo porque es un texto precioso, aparte de que no termina ahí. Ellos se entusiasmaron tanto que dijeron, volvamos a Jerusalén, es decir, a la ciudad donde hay la salvación. Vamos a ver a nuestros amigos, los apóstoles. Y van allí. ¿Y qué pasa allí? Cuando llegan allí les dicen, cuidado. Era verdad, Jesús ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Es lo primero que les dice la comunidad apostólica, la comunidad de la iglesia. Les dice, mientras vosotros estabais fuera, no sabéis qué ha pasado esto. Entonces ellos dicen, y ellos contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a partir del pan. Y dijeron, no fue una imaginación esto, no. Fue verdad lo que pasó, que confirma aquello que los apóstoles. De alguna manera nos dicen que palabra, sacramento y comunidad eclesial. La comunidad eclesial que confirma que aquella palabra es palabra de Dios, que el sacramento es el sacramento de Jesucristo, que lo podemos reconocer como viviente. Pienso que no se alargaría más, porque los textos son preciosos. Más Lucas es un pintor, es una tradición. Es un texto hecho con una finura que nos quiere subrayar más este juego, diciendo, no, las mujeres tenían que era viviente. Y esto es lo que cada vez, cuando nosotros celebramos, aunque no lo vemos con los ojos físicos, como les pasaba a los demás, sí que los vemos con los ojos de la fe. Por eso esta narración es tan bonita para entender también cómo continuamos siendo testigos del resucitado con los ojos de la fe. Es aquello paralelo al texto famoso, aún más famoso, de Tomás. Cuando Tomás no creía que fuera Jesús el que se había aparecido entre los dos, en Juan 20, ¿no? Y al final Jesús que le dice, bienaventurados los que han creído sin haber visto. Nosotros, gracias a Dios, es gracias a Dios que creemos, ¿no? Estamos aquí. Que son dos textos muy bonitos para poner de, por tanto es posible tener la experiencia de Jesús resucitado, sí. Con los ojos de la fe somos capaces. Pero no de una manera imaginativa, no. Palabra y sacramento. Y por eso es importante la lectura de la palabra. Y por eso la verondomía es fundamental. Cuando aquí habla de toda la misión de la palabra de Dios, dice que hemos de recordar siempre que toda la Biblia tiene un eje, que es el misterio pascual. Esto es muy importante. El misterio pascual quiere decir la Pascua, ¿no? La muerte y la resurrección de Jesucristo. A veces nos puede pasar que, claro, cada domingo, pues vamos a misa cada día, puedo decir, no, pero esto como se diga, hoy este texto, otro día. No deberíamos perder los cristianos, esa más,
creo que este año ha de ser un buen año, porque el año pasado que tenéis para celebrar, y que todas las lecturas forman parte de un entramado, que es el año litúrgico. El año litúrgico no es puramente una pedagogía, lo es, sino también una forma de recordar siempre que hay un centro, que es la Pascua, el día más importante del año, y en el cual todos los textos de los domingos, de los días de cada día, van caminando hacia comprender más a Jesús resucitado, muerto, resucitado, y los efectos de su resurrección en la vida cristiana. Y por eso la lectura de las cartas de San Pablo, de las cartas, muchos textos también de los sinópticos, que nos hablan de la forma de vivir creyendo en Cristo resucitado. Entonces aquí hay un eje muy interesante de esta cuestión. Y por eso os puede sorprender leyendo número 53, 54, 55 y 56 de la Verbum Domini, que hable de la sacramentalidad de la palabra. Es decir, pues, que estudiáis teología, es la primera vez que seguramente lo leéis, porque es la primera vez que hay una reflexión extensa para decir, no, la palabra de Dios no es puramente palabritas, lo que yo podéis estudiar, parole, no son palabras. Son algo que tiene densidad, que genera nuevas actitudes. Y por eso se equipara, eso es sacramento por excelencia, quiere decir que hay la presencia salvadora de Jesús, también la palabra de una manera parecida, tiene también una dimensión de palabra que genere. Por eso se habla de la sacramentalidad, es decir, que se ha de escuchar bien. Por eso, ya después lo diremos, pero sabemos todos la importancia de leer, mejor que leer, de proclamar la palabra bien. Pues leer alguna cosa de lo que me parece interesante, que lo subraya esa dimensión. Aquí, precisamente, en el número 57, yo os lo aconsejaría mucho para tener en cuenta, dice, Sagrada Escritura y leccionario, que toca, sí. Nos dice, nos recuerda que hay una unidad. Todo el leccionario, es decir, las lecturas que vamos leyendo a través de los 3 años de los domingos, sabéis que cada 3 años repetimos, y para las misas diarias, que serían cada 2 años, tienen una dinámica y dice así. La estructura actual del leccionario, este fue uno de los grandes aportes del Vaticano II, para que conozcamos un poco más los evangelios y toda la Biblia. Además de presentar frecuentemente los centros más importantes de la escritura, favorece la comprensión de la